Bueno, el reloj ya está corriendo y agradezco la invitación, otra vez la oportunidad de estar acá para nuevamente apoyar esta iniciativa en la región. Decían hace un rato que era necesaria, creo que era el representante de Hacienda de Panamá, que era necesaria la cooperación para estos temas y las alianzas. Nadie más convencido que nosotros en la UNESCO que es así. Y me pusieron en la difícil tarea de pensar los enfoques actuales del diseño de políticas de ciencia, tecnología e innovación en solo 30 minutos y para este mundo que viene siendo tan estable y previsible, ¿no? Como venimos viendo, que entonces es fácil imaginar qué es lo que hay que hacer para poder avanzar en estos desafíos. Déjenme basarme un poco en las dos presentaciones anteriores. Con los números que nos mostraba Rodolfo, es difícil imaginar que Amanda pueda existir y tener éxito. Me parece que para poder generar una Amanda, lo que hay que hacer es romper con la dinámica que venimos viendo en esas estadísticas. Y es por eso que lo que yo vengo a traer con ustedes, y espero que me puedan acompañar, es un ejercicio de reflexión colectiva. Yo voy a tratar de guiarlos en lo que me llevó el pensamiento para intentar encontrar, mi presentación podría ser la última placa, 5 pequeñas reflexiones de qué deberíamos incluir en la política de ciencia, para cambiar la tecnología, la innovación y los números que estamos viendo. Y contrariamente a lo que siempre pensé, y venían viendo que era que el modelo lineal, en algún momento lo habrán escuchado, es que si ponemos plata en I+D vamos a obtener resultados en innovación y que entonces en realidad la innovación es mucho más compleja y no es eso. Yo creo que lamentablemente, contrario a todo lo que siempre estuve pensando, cada vez más hace falta más inversión en ciencia para lograr resultados en el otro lugar, en la innovación. Y voy a intentar ver si doy algunas pistas en ese sentido. Primero, si vamos a hablar de políticas, es muy importante tener esto en la mente. La política es un ciclo. La política nace de un problema. Si no hay un problema, no hay política. ¿Para qué voy a hacer instrumentos o hacer acciones si primero no tengo un problema identificado? Y la pregunta es, ¿qué problema es el que abarca la ciencia o la tecnología y la innovación? A partir de ese problema diseñamos diferentes posibles instrumentos que pasamos a implementar, que pueden funcionar mejor o peor. Esos instrumentos deberían ser monitoreados y deberían ser ajustados porque si funcionaron, ya sea mal o bien, la realidad debería haberse modificado y por lo tanto el problema original debería tener algún tipo de variación. Esto lo podemos aplicar a la política de ciencia, tecnología e innovación. Hay una publicación de Naciones Unidas, de varias agencias que trabajamos sobre estos temas, que hace este diseño y pueden buscarlo, asociado a la política de ciencia, tecnología e innovación, orientado a los objetivos de la Agenda 2030. Pero fíjense que hay ya una particularidad. El problema para establecer esta agenda es un trabajo colectivo. Nosotros debemos entender un conjunto de actores que puedan ayudarnos a identificar cuáles son esos desafíos o problemas que debemos atender desde la ciencia, la tecnología e innovación. Pero acá les pongo un pequeño ejemplo para que se entienda qué es la parte de definido un problema. ¿Cuál sería el problema que identificaron estos países? Había baja inversión en investigación y desarrollo. Cada uno tomó un camino distinto. Irlanda decidió que la mejor manera era atraer inversión extranjera directa. Israel, inversión pública. Perdón, inversión I+D con el privado. Y Taiwán, inversión pública. Son diferentes instrumentos para un mismo problema. Ahí está la decisión política de decir cuál es el instrumento que yo voy a aplicar y a partir de ahí implementarlo y a partir de implementarlo corregir. Bien, ahora déjenme separar. No podemos hablar de ciencia, tecnología e innovación como una misma política. ¿Por qué? Porque la ciencia, la tecnología y la innovación involucran diferentes actores y diferentes objetivos. Entonces, yo tengo que pensar en política científica, que tiene un cierto conjunto de acciones, una política tecnológica que tiene otros y una política de innovación que tiene otros, pero que deberían, en el mejor de los mundos, estar articulados. ¿Por qué? Porque como bien en varias charlas que ya dio para este mismo ámbito
Víctor, el conocimiento es lo que está circulando entre la ciencia, la tecnología y la innovación y dialoga. Entonces no podemos, por ejemplo, fortalecer un sistema científico en medicinas y estar desarrollando empresas en automóviles. Entonces no dialoga nuestro sistema científico de generación de conocimiento con nuestro sistema productivo. Y es por eso luego que no encontramos esa interacción. ¿Y qué decimos? Bueno, vamos a hacer vinculación. ¿Y cómo vamos a hacer vinculación? Y vamos a mandar a los doctores en medicina a hablar con los empresarios que fabrican autos. Nunca va a funcionar eso. No va a ser virtuosa esa relación. Bien. Entonces quiero concentrarme en ciencia y tecnología e innovación. Ciencia primero. Las políticas científicas es la primera que aparece en la agenda y es un fenómeno muy reciente. Cuando digo en la agenda es en los gobiernos. Los gobiernos empiezan a involucrar. No es que la ciencia no estaba antes, no es que los gobiernos no hacían nada en ciencia, pero no estaba en la agenda de política. La agenda de política aparece en la posguerra. O sea, es muy reciente, del 1945 para acá. ¿Eso quiere decir que no había ciencia antes? Sí, en la época medieval había ciencia, pero estaba en función de las prioridades de ese momento. ¿Cuáles eran las prioridades de ese momento? Bueno, estaba oculta, era un activo que no se sacaba. ¿Por qué? Porque los gobiernos se basaban, el poder se basaba en la creencia divina. Y el conocimiento era peligroso, porque podía poner en tensión eso. Y la tecnología también estaba al sabor de eso. En la más antigua, antes incluso del medioevo, siempre estuvo. ¿En qué función? Es decir, hay que mostrar que el gobernante era un poder divino. Las pirámides, los grandes palacios, las catedrales, la tecnología al servicio de construir esas cuestiones, que era resolver el problema técnico de cómo puedo construir algo muy grande y que llame la atención, mientras que el conocimiento quedaba para algunos pocos y ocultos. Poco más acá, a partir de la Edad Moderna, cuando empieza la conquista de América, si se quiere, déjenme ponerlo de esa manera, y entrando ya en la Edad Contemporánea, el mundo y la realidad vira de ese lugar y va hacia la conquista. La conquista exige la exploración también. Entonces, si quieren, esto puesto a los días de hoy, Viaje a las Estrellas, que era el Enterprise, la nave viajando por el espacio con un equipo de científicos, pero también equipada con armamento moderno. Bueno, estos movimientos de avance de la tecnología puesta al servicio de cómo mejorar la capacidad de conquista, con mejores herramientas, mejores armas, pero también con embarcaciones y cuestiones que permitan avanzar. Asociada, ese que ven ahí es un joven Darwin, que viajaba en esas exploraciones y también iba generando un conocimiento que iba saliendo de los claustros y iba generando y trayendo nuevas ideas. Pero de vuelta, el problema estaba puesto en otro lugar, la ciencia todavía no era un problema, y la tecnología, y por eso en general es difícil encontrar política de tecnología. Esto es algo que vengo pensando hace rato. La tecnología de por sí identifica problemas. Cada área de gobierno tiene un problema tecnológico, o un empresario tiene un problema tecnológico, y no sale a hacer política, sale a resolver el problema tecnológico. Entonces no hay una política tecnológica, hay políticas que resuelven o buscan resolver problemas que aparecen y que traccionan la tecnología. Mientras que no había una política científica, porque ¿cuál era el problema del conocimiento científico? No, acompañaba la exploración al servicio, pero no había todavía. Ahora, este cuadro me parece que nos va a ayudar a ilustrar y a entender por qué me estoy acercando un poco más a la idea de vuelta del modelo lineal. Fíjense, lo rojo es los países que dominan el conocimiento del paradigma predominante en ese momento. Paradigma tecnoproductivo, la cuestión que hace a el dominio competitivo en el mundo, la competitividad. ¿Qué me lo da? Un nuevo paradigma. Cada vez que cambia el paradigma, pueden cambiar aquellos que son los dueños. En general, siguen siendo los mismos porque son los que tienen la capacidad de volver a reinvertir y hacer el cambio. Pero aparecen nuevos. Voy a poner un caso muy claro. China, hace 20 años, no figuraba en ningún ranking de publicaciones científicas ni como potencia. Hoy es el segundo o primer jugador en las nuevas tecnologías. O sea, hay espacio para que aparezcan nuevos jugadores. Pero lo que sí podemos ver ahí es que los dominantes y los que seguidores de esos dominantes en cuestiones de conocimiento y tecnología hasta mediados del siglo XIX
La diferencia era ínfima en sus posibilidades. Sí, estaban más potenciados los que están en rojo que los que están en azul. Hoy los que están en azul como seguidores están mejor, mucho mejor que los que estaban incluso rojos antes en capacidades. Pero la diferencia y la brecha es enorme. Primer dato. O sea que aquellos que tienen predominancia sobre el dominio del conocimiento que hace a las tecnologías prioritarias del modelo tecnoproductivo, dominan y tienen ventajas muy superiores sobre los que no. Segundo dato, si lo vamos viendo a medida que avanzamos, cada vez esas tecnologías que al principio no necesitaban de la ciencia para producir un auto, no hacía falta un científico. Los primeros autos no fueron generados por científicos, ni por gente que salía de una universidad. Eran gente que trabajaba en un taller, que estaban viendo un problema y que decían, ¿cómo hago un vehículo autopropulsado? ¿Cómo puedo sacar este motor? A alguien se le ocurrió la innovación, ¿cuál fue? Dijo, hay un motor a vapor, lo puedo poner sobre ruedas, lo puedo sacar y tengo un tren primero, pero después, ¿cómo hago para que eso circule sin vía? Y bueno, le tengo que cambiar el tipo de neumáticos. Bueno, eso iba problemas, soluciones, que no demandaban conocimiento científico. Hoy, las tecnologías predominantes, biotecnología, inteligencia artificial, nanotecnologías, neurotecnologías, necesitan mucho de conocimiento científico. Se basan en conocimiento científico. Entonces, si no tenemos ciencia, es difícil que podamos participar de esos fenómenos. Entonces, acá porque tengo el reloj no veo, pero ustedes sí. La ciencia, en general, es una disciplina orientada por la pregunta, la duda. La ciencia responde a preguntas. ¿Por qué sale el sol a la mañana? ¿Por qué tengo calor cuando hay sol y tengo frío cuando no hay sol? Son preguntas, son dudas que me llevan a tratar de responderlas. La tecnología no. La tecnología está orientada a resolver problemas, desafíos. Es mucho más concreto lo que busca. ¿Cuál sería el problema que me oriente entonces una política científica? En principio, es tener un sistema científico. Eso fue lo que hicimos en América desde la posguerra a principios del 2000. Generar institucionalidad que nos dé sistemas científicos. Generar universidades, generar carreras de posgrado, estimular y financiar laboratorios, financiar doctores, proyectos de investigación, generar capacidades científicas. Y yo debo decir que América Latina en ese sentido fue medianamente exitoso. Porque casi todos los países hoy tienen un sistema científico más débil, menos consolidado, más fuerte, pero lo logramos. Perfectible, mejorable, sin duda. Ahora, no logramos superar el 0,5 de inversión. Estamos tapados ahí. ¿Cuál sería el problema político de la tecnología? Acceder a una solución tecnológica adecuada. Y para eso también tengo que generar capacidades, pero son de otro tipo. Yo tengo que generar capacidades o bien que me permitan generar esa tecnología, o bien no necesariamente que la adopte de otro lugar, pero para adoptarla la tengo que adaptar y la tengo que poder absorber, que también me implica otro tipo de tecnologías, de capacidades tecnológicas. Y entonces la política va a estar orientada a generar esas capacidades, a poder importar esa tecnología, a poder usarla. Cuando decíamos el conocimiento incorporado en la maquinaria, uno podría decir, es una política modernizante. Tengo mis industrias que tienen maquinaria atrasada, quiero comprarla de frontera. Es una política innovadora, estoy modernizando el complejo industrial. ¿Y el conocimiento dónde está? Embebido en la máquina. Ahora, si yo a los operarios no los capacito para utilizar esa máquina, no le voy a dar el potencial que necesito. Entonces le tengo que generar capacidades de adopción, serían esas. Y a partir de ahí absorber esa tecnología y utilizarla. Ahora, algo sucedió en esa línea que mostraba en el tiempo y que viene pasando. ¿Quién se ha convertido en el gran protagonista en estos últimos años de la ciencia? ¿Quién es el que hace ciencia hoy? En grandes volúmenes y empieza a ser cada vez más fuerte. ¿Dónde se está concentrando la inversión en ciencia? Piensen en la política de Trump. Trump desfinanció la National Science Foundation y le dio la plata a las Big Tech. Es el sector privado, porque el sector privado entendió que esa tecnología y esas capacidades dependen del conocimiento científico.
Pero ¿cuál es el riesgo? Y por eso ahí viene la necesidad de la ciencia abierta. ¿Qué pasa si la ciencia queda en manos de unos pocos? ¿Qué pasa con el resto? ¿Cómo regulamos a esos pocos? ¿Dónde está la soberanía de acceso a ese conocimiento? Tenemos un desafío político enorme en el futuro. Porque por un lado, no podemos dejar de tener esos actores para poder seguir compitiendo y formando parte del juego internacional, pero no tenemos la capacidad suficiente de regularlos y de incorporar ese conocimiento. Entonces, mucho antes del tiempo que tenía, sé que fui más rápido. Esta es mi placa que decía final, que para mí resumía, pero tenía que poder contarles un poco cómo es que llego a este pensamiento. Yo creo que hace falta un nuevo contrato social con la ciencia. Yo creo que... Y ese nuevo contrato social, y ahora me voy a concentrar en América Latina, creo que viene de lo que me gusta llamar, o me gustó, me inspiré en ese momento conmigo mismo, la realidad aumentada, pero de las políticas científicas. La política científica tiene varias capas, no nos tenemos que quedar con una sola. Cumplimos la primera, que fue generar el sistema científico. Hay que seguir fortaleciéndolo, hay que seguir trabajándolo. Pero ahora a esa capa le tenemos que agregar otra capa, que es cómo hacemos que ese conocimiento científico sea utilizado por nuestras sociedades. ¿Cómo podemos hacer que ese conocimiento científico, que ese capital, que eso que está funcionando en el sistema, rinda en el otro lugar? Entonces tenemos que no cambiar, no sustituir, sino sumar una nueva visión política a la política científica. Nosotros hicimos hasta ahora política para la ciencia, para crear el sistema científico. Ahora tenemos que empezar a pensar cómo hacemos política para el uso de esa ciencia. ¿Cómo hacemos que la ciencia se incorpore en la política? Entonces yo creo que por un lado hay que hacer políticas orientadas a problemas definidos por ejercicios prospectivos. Tenemos que encontrar, ayudar a articular y formular esos problemas de forma tal que nuestros sistemas científicos los puedan interpretar y puedan traer esa solución. Tenemos que generar agendas de investigación a través de esos problemas. Esa idea de Mazzucato Mission Oriented, bueno, ¿cómo lo transformamos en algo concreto? Bueno, es parte de ese desafío. ¿Cómo hacemos que, como con la política tecnológica, que no hacía falta hacerla, sino que la tecnología respondía a problemas que iban apareciendo? Bueno, ¿cómo hago que la ciencia se articule de esa manera? Sin desatender lo otro. Porque si yo pierdo el semillero, ya no voy a tener equipos de fútbol. Yo tengo que seguir teniendo jugadores que jueguen en el potrero y que experimenten para que empiecen a ser virtuosos en la generación de conocimiento, que después voy a demandar en la situación más productiva. Y ese es el desafío. No es que, como nos suele pasar la manta corta, ese 0,5 o lo dedico a emprendedores o lo dedico a subsidios de investigación. Yo tengo que sumarle otro 0,5 para llegar al 1 que nunca llegamos, pero ese otro 0,5 no es para seguir haciendo lo que venía haciendo, es para hacer algo nuevo. Y eso es lo que creo que nos ha fallado hasta ahora. Nos ha fallado poder traccionar y entender qué es eso nuevo, cómo lo trasladamos. Y es encontrar los problemas. Entonces, ese mayor financiamiento que necesitamos, esa aplicación, también debe tener vinculación con generar capacidades científicas en la población. Salió hoy también. Y bueno, y el ejemplo de inteligencia artificial un poco con los ejercicios de capacitación nos lo muestran. La población, para poder absorber eso nuevo que viene, esas nuevas tecnologías, ese nuevo conocimiento, para que nos permita competir, para que nuestras sociedades se desarrollen, necesitamos también mejorar las capacidades científicas de la población. Si no, vamos a ir a modelos muy duales en sociedades más desiguales aún que las que ya tenemos en América Latina. Necesitamos regular y gobernar el sistema. Y dado que estos son nuevas capas que vamos a tener que estar construyendo y constituyendo sobre la política científica, necesitamos profesionalizar la gestión de la I+D. Necesitamos profesionalizar los equipos que lleven adelante la política de ciencia en nuestros países. Y
una pequeña pista que yo creo que puede salir. Si nosotros lográramos construir, articular espacios donde otras áreas de gobierno pudieran determinar problemas que tienen, que pueden ser resueltos por conocimiento de base científica, podríamos traccionar de esos ministerios el financiamiento que nos está faltando en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Pero no para hacer lo que hace Ciencia y Tecnología, sino para hacer la nueva capa de cierto conocimiento que vaya a la resolución de esos problemas. Eso es lo que yo creo que son las pistas de lo nuevo de la agenda que viene. En este mundo tan cambiante, tan complicado, que además nos restringe los financiamientos. Bueno, creo que dejé como 10 minutos de sobra. Muchas gracias. Disculpen, un pequeño aviso que paso. Jen me dejará decirlo. En marzo se está lanzando una nueva edición del curso de Ciencia Abierta MOOC, la UNESCO, concentrado en capítulos también sobre las capacidades para Centroamérica. Creemos que para toda la región debe ser algo que esperemos que sume y que todos se puedan inscribir y cursarlo. Nada más.